Hola, mi nombre es Javier Molina y para este episodio vamos a hablar sobre el arquetipo de Lucifer. ¿Ok? Vamos a hablar del material de Lucifer que encontramos en Antroposofía. ¿Ok? Em, Les voy a ir presentando esta información sobre Lucifer y sobre Ahriman que encontramos en la Antroposofía para poder ir comprendiendo una parte del psique humano, ¿ok? Porque recordemos que la información que yo les voy a ir enseñando va a estar muy relacionada con la psicología o la psique humana, ¿ok? Cómo es que se comporta nuestra psique y nuestra alma, ¿ok? Porque psique y alma son lo mismo, ¿ok? Entonces, hoy vamos a estar hablando sobre impulso, este impulso o esta sombra, es una sombra que el inconsciente humano carga, ¿ok? Y que también existe ya en el cosmos o existe como un patrón de comportamiento universal, ¿ok? Ya no tan solo aquí en nuestra psique colectiva, como le decía Carl Jung, o nuestro inconsciente colectivo, sino que ya es un impulso, ¿ok? Y lo vamos a ir hablando de cómo se ven en la antroposofía, como Lucifer, o sea, como Rudolf Steiner presenta este arquetipo. Vamos a ir hablando sobre eso, ¿ok? Entonces, Rudolf Steiner en la antroposofía nos presenta estos dos impulsos. Habla de estos dos impulsos que él los llama Lucifer y Ahriman, ¿ok? Ahriman es Satán, ¿ok? Es lo mismo que Satán, ¿ok? Entonces él nos presenta estos dos impulsos de conciencia que existen aquí en nuestro, que se manifiestan en el humano, pero que aparte se manifiestan como universalmente, ¿ok? Ya es un impulso, son impulsos que se manifiestan cósmicamente, o sea que ya son un principio, por así decirlo, ¿ok? Entonces, nos habla desde de Lucifer, desde diferentes, eh, bueno, nos habla de Lucifer y cómo es que este personaje bíblico no es no es tanto un personaje bíblico, un demonio que anda por allí con forma física, sino que es más bien un impulso o una sombra, una huella, ¿ok? Que está en el cosmos, en nuestro universo, y que es una sombra por la cual también nosotros por la cual nosotros también pasamos, ¿ok? Entonces él nos habla de todo este tema, de cómo este personaje bíblico es un impulso y no tan solo una sombra del humano, sino que es un impulso cósmico, un impulso que se ve en, en el cosmos y en los demás planetas y civilizaciones y todo. ¿Ok? Entonces él nos iba profundizando. Hay muchísimos libros en donde Rudolf Steiner hablaba sobre Lucifer y Ahriman. Pueden buscarlo si quieren indagar muchísimo más profundo. Yo les voy a estar diciendo la información que yo encuentre necesario también compartirles, ¿ok? Que no... la información necesaria para ir comprendiendo lo que es el comportamiento del ser humano, ¿ok? Que también es esto de aprender sobre Lucifer y Ahriman es lo básico para ir aprendiendo la sombra de la humanidad, ¿ok? Entonces, si ustedes gustan buscar más sobre este tema, pueden encontrarlo en los libros de Rudolf Steiner. Él tiene muchísimos libros hablando sobre Lucifer y Ahriman. Em, entonces, Rudolf Steiner nos habla de este impulso como un impulso cósmico o como una huella cósmica, ¿ok? Un tipo de impulso
ayudó a la materialización del humano, ¿ok? A la materialización de la energía o de la luz, ¿ok? Entonces, esto lo voy a explicar con el mito bíblico de Lucifer, ¿ok? Lucifer era un querubín, ¿ok? Un querubín, que los querubín son unos seres que se encuentran en lo más alto de la jerarquía angelical, ¿ok? Entonces era un querubín que ayudaba, ¿no? Que estaba ahí en su posición de querubín y servía como querubín a Dios. Y nos dice el mito de creación de este impulso, de este ser que se rebeló contra Dios, o como que decidió ser más poderoso que Dios, o como que quiso ser igual que Dios. Entonces, este impulso, al rebelarse contra Dios, lo que hace Dios es castigarlo, o sea, mandarlo a la materia. ¿Ok? Entonces, y lo deja aquí en la materia, para que sufra y como para que aprenda y se retracte de su decisión. ¿Ok? Entonces, este mito nos cuenta, si lo viéramos de una manera metafórica y con los ojos de los misterios, o sea, con viéndolo buscándole el simbolismo y el significado detrás de las palabras y del mito, encontramos que este mito de creación de Lucifer es en verdad el mito de cómo Dios, eh, para encontrarse a sí mismo, bajó del cielo metafóricamente, o sea que creó la materia, es el Big Bang, para poder materializarse y materializarse en un individuo que se ha separado de la demás creación para poder conocerse a sí mismo. ¿Ok? Entonces, Rudolf Steiner nos muestra un mapa que es el mapa planetario. El mapa planetario que ya les he presentado varias veces. Y este mapa se divide. Este mapa nos muestra Rudolf Steiner que es las etapas del ser humano, de cómo el ser humano pasa de estar en Saturno o Polaria y pasa a caer, bajar de eso, del cielo, hacia la materia, que sería Atlantis o la Tierra, ¿ok? Para luego volver a subir y llegar a Vulcano, ¿ok? Entonces, esta caída y elevación de lo que Rudolf Steiner nos presentaba, esto como el camino que recorre el alma humana, ¿okay? El camino que recorre Dios dentro de nosotros, ¿okay? Entonces, en este camino o en estas etapas que pasa la psique humana, el alma humana, hay una caída a la materia. ¿Ok? Esto lo vamos a explicar más extensamente cuando ya explique ya el mapa de Rudolf Steiner. ¿Ok? Pero básicamente la idea es que cuando estábamos en Polaria o lo que sería Saturno, estábamos dentro del Sol. ¿Ok? Y Dios aún éramos uno y estábamos planeando lo que iba a ser la existencia en la materia, lo que iba a ser la materia, el campo de juego, el tablero masónico, ¿okay? Y estábamos allí planeando en Saturno, ¿okay? Este impulso se le llama Saturno, ¿okay? Y vamos a hablar de esto más adelante, ¿okay? Porque es bien extenso. Entonces, pero bueno, estábamos allí en el Sol planeando, ¿no? Y a esta etapa se le conoce como Polaria o la era de Saturno, del viejo Saturno, ¿ok? Y luego de eso pasamos por otras etapas,
pasamos por Polaria, o sea, por Hiperbórea o la era del antiguo Sol, luego por Lemuria o la era de la antigua Luna, y caímos a Atlantis o la materia, Tierra, Gaia, ¿ok? Y caímos aquí. Este camino o esta caída es lo que es, sí, bueno, es el impulso de Lucifer, es la caída de estar en el cielo, caer a la materia, ¿ok? Entonces este es el impulso de Lucifer y así es como se ve. Lucifer es el que... a ver, Lucifer es el impulso del conocerse a sí mismo, del buscador de sí mismo, ¿ok? Lucifer, Rudolf Steiner nos decía que Lucifer era el portador de luz. Entonces, la idea de que sea el portador de luz, y esto es simbólico, caemos del cielo como Lucifer para, esto también se le conoce como la muerte, para resucitar o hacer el misterio de la resurrección, para convertirnos en Cristo, ¿ok? Y este es la caída de Lucifer para convertirnos en Cristo, ¿no? Y ascender, ir a Vulcano. Entonces, esto es o sea, esto es simbólico. La idea es que Lucifer cae aquí a la materia y nos caemos. Lucifer es la humanidad, ¿ok? Y esto lo vamos a ir hablando muchísimo más profundo en episodios ya más, en otros episodios, ¿ok? Episodios más adelante, ¿ok? Pero básicamente es Lucifer cae a la materia como el portador de luz, porque en sí trae Dios consigo, porque de dónde salimos, de Dios, y Dios es luz, entonces sale como un portador de luz, bueno, sale como un portador de luz, como un ser, un impulso que cayó aquí a la materia con la luz de Dios, o sea, con la vida, por así decirlo. Y esto también tiene un paralelo con Prometeo. Como Prometeo baja con la antorcha de luz a dárselo a los humanos, ¿no? Y es el prender, el encender la vida, ¿ok? Es el impulso del primer chakra, ¿ok? Entonces viene aquí Lucifer con la luz, ¿no? Para prender en el abismo. A ver, Lucifer baja de lo que sería el cielo, que sería la luz, hacia el abismo, que sería la materia, que es oscuridad, que esto tiene que ver también con el yin y el yang, y baja con la luz para aprender en esa oscuridad a ser Cristo, o sea, ser la luz que decía Rudolf Steiner. Entonces, para encontrar la luz y subir, ¿ok? Pero bueno, entonces Lucifer, bueno, espero se haya comprendido, pero bueno, Lucifer es el impulso de la caída, ¿ok? Es el impulso es el impulso de bajar aquí a la materia para poder tener una experiencia, ¿ok? Y conocernos a nosotros mismos. Entonces, el impulso cósmico al que se le llama Lucifer es el impulso que ayuda a, a, a Dios, por así decirlo, a poder tener una experiencia física densa para poder conocerse a sí mismo, ¿ok? Entonces es el impulso que crea esta caída a la materia, ¿ok? Sí. Entonces, el impulso de Lucifer es el impulso que se le conoce como
como un impulso de la búsqueda, pero de una búsqueda del ser, ¿ok? Es la búsqueda de el poder propio, ¿ok? Entonces, entonces, Lucifer sería el impulso que inició el Big Bang, básicamente, ¿no? El impulso que decidió ir fuera de Dios y explorar y crear la materia, ¿ok? Entonces, Lucifer sería ese impulso que, que inició a ver, el impulso que buscó crear la materia, ¿ok? Entonces sería así. Está Dios, así, un uno, el logos, o la unidad, así, un uno, solamente siendo, hasta que llega un punto en el que se hace consciente de sí mismo y llega así el yo soy, de yo soy, ¿ok? Esta información hay que irla ponderando, ¿ok? Hay que sentarse a meditar en esta información, ¿ok? Porque este impulso se ve cósmicamente y se ve su parte buena, que sería el impulso de la búsqueda del ser, se ve muy presente en la humanidad, ¿ok? Entonces, bueno, volviendo, llega el yo soy, este impulso de volverse consciente, de decir yo soy. Y luego viene el que soy, yo soy, pero que soy. Y aquí es donde se empieza a esta etapa, se le da se ve como una etapa femenina donde Dios empieza a crear pensamientos, a ser creativo, ¿ok? Y luego de eso llega el impulso masculino a dirigir eso, a impulsarlo. Y es sería el Big Bang, ¿ok? Pero es el impulso de Lucifer, ¿ok? Es el salir fuera de Dios, salir fuera de esta unidad para explorarse a sí mismo, ¿ok? Entonces el impulso de Lucifer es el que impulsa a, a la búsqueda del ser mismo, ¿ok? A la introspección, ¿ok? Entonces Lucifer va a estar muy arraigado, este impulso va a estar muy arraigado a el mundo interno, ¿ok? Porque es la búsqueda del ser. Y la búsqueda del ser es una búsqueda interna del ser, ¿ok? Entonces este impulso va a estar muy arraigado con el mundo etérico o con el mundo como astral, ¿ok? ¿Ok? Es un mundo, básicamente el impulso de Lucifer lo que hace es que sale del logos, que sería luz, sale al abismo, a lo que sería la materia, que es oscuridad, que representa el mundo interno. Entonces esta búsqueda es una búsqueda psicológica, ¿ok? Entonces va a estar muy arraigado con las emociones, ¿ok? Y un poco como, sí, bueno, con las emociones, ¿ok? Así como impulso cósmico, la búsqueda del ser. Y ese es así, el sentimiento. Ok, entonces, Lucifer, en el mito de Lucifer, cuando Lucifer cae aquí en la materia, es el simbolismo de cómo Dios logra bajar aquí a la materia y materializarse en la creación. ¿Ok? Entonces es el empezar, básicamente es el pasar de estar en una etapa como muy etérica o unida al sol, pasar para esto
esto lo vamos a hablar más adelante, más profundamente. Y vamos a hablar también de los querubines y de la jerarquía angelical, pero más adelante, ¿ok? Entonces es pasar de una forma etérica o como un pensamiento en la era de Saturno o Polaria, pasar a Hiperbórea, a ya separarnos del Sol, a empezar a separarnos del Sol para pasar a Lemuria y aquí empezar a jugar con la energía, con la materia, para pasar luego a Atlantis o la era actual y poder ya estar físicos, materiales, densos. Y esa es la caída de Lucifer. Entonces cuando Lucifer ya está en la materia es cuando Lucifer ya está materializado o cuando el humano ya está materializado. Ya tiene cuerpo físico y tiene un yo. Y ese es el yo que hay que buscar. ¿Okay? Entonces, ese sería como el impulso cósmico de Lucifer. Esto lo vamos a ir, nos vamos a ir extendiendo muchísimo más en esto más adelante cuando vaya haciendo otros episodios. Pero ese sería como lo básico, ¿ok? De este impulso cósmico, si lo viéramos cósmicamente, ¿ok? Es la caída y la materialización del humano, ¿ok? O de Dios. Entonces, Lucifer no es tan solo un impulso cósmico. Rudolf Steiner nos presentó este impulso como el impulso que habitaba dentro de nosotros, de cada uno. ¿Ok? Entonces, como ya vimos, el impulso de Lucifer es el impulso del humano materializándose. ¿Ok? Entonces, Lucifer es cada uno de nosotros. En nosotros se encuentra Lucifer, ¿ok? Que es el impulso de la materialización y la búsqueda del yo, ¿ok? Pero ahora, Lucifer tiene una dualidad, o como que puede llegar a tener luz, pero esa misma cantidad de luz también la tiene en oscuridad. ¿Ok? Entonces Rudolf Steiner nos decía que Lucifer dentro de nosotros tenía esta dualidad. Lucifer aquí en la materia tenía una dualidad. Era luz, pero también era sombra. Entonces, básicamente, Lucifer se supone que era así un querubín, ¿no? Un querubín que estaba en la luz, pero cayó. Y este es el tema, ¿ok? Estos son para comprender el impulso de Lucifer cósmicamente. Hay que meditarlo, hay que empezar a vernos a nosotros mismos para poder ir aprendiendo sobre estos misterios, ¿ok? Entonces sí les recomiendo que tomen esta información y la empiecen a meditar, ¿ok? Porque aprender sobre el impulso cósmico de Lucifer es algo que hay que aprender en nosotros. Hay una respuesta que hay que buscar dentro de nosotros, dentro de nuestra meditación, ¿ok? Pero bueno, entonces sigamos. Lucifer como impulso ya material, o sea, nosotros, tiene esta dualidad, tiene esta luz, pero también tiene esta sombra. ¿Por qué? Porque tiene luz, porque viene de Dios, viene de la luz, pero tiene la sombra porque cayó aquí al abismo. Entonces, sí tiene a Dios dentro, pero también tiene el abismo dentro. Tiene aquello que lo llamó a caer en la materia. ¿Ok? Entonces tiene esta doble como personalidad. ¿Ok? Entonces, Lucifer es un ángel, lo describen así, es un ángel, pero que cayó. Entonces, sí tiene luz,
pero cayó. ¿Ok? Entonces es como que aún sí es un ángel, pero que cayó. Puede volver a ser un ángel, sí, pero tiene que superar la materia. O sea, levantarse, por así decirlo, y volver a volar, ¿no? Entonces, dentro del impulso de Lucifer, ya aquí hablando del humano, se manifiesta como la búsqueda, como ya hablamos, es el impulso de la búsqueda del ser, que tiene esta, de nuevo, esta doble personalidad, o como esta dualidad, que puedes tener una búsqueda del ser, del yo, de una manera sana, buscando la luz, o puedes tener una búsqueda del yo de manera oscura o errónea. ¿Ok? Entonces, aquí se ve manifestado el viaje del héroe como la búsqueda del ser de manera sana, buscando la luz. Y aquí la mano sería el tema de la mano bueno, no. Y la sombra de eso es la búsqueda de los pecados. ¿Ok? Es el viaje al inframundo, básicamente. Es el caer en los pecados. Esto, el camino de la búsqueda del ser es la búsqueda de las virtudes. Y este otro camino de la búsqueda del ser de una manera sin luz y sin amor es caer en los pecados o en las desvirtudes. ¿Ok? Entonces, Lucifer es presentado por Rudolf Steiner como un ser dual que nos impulsa a la búsqueda, pero que también nos impulsa a la caída de esa búsqueda. Nos impulsa a la búsqueda del ser y a la búsqueda de nosotros mismos y de comprendernos y de explorarnos a nosotros mismos, dándonos libre albedrío, pero también dándonos esa posibilidad de buscarnos a nosotros mismos de una manera sombría, de una manera, por ejemplo, en vez de meditar y comer sano para conocer bien a nuestro cuerpo, la caída sería ir de fiesta, comer comida chatarra, todo eso, el hedonismo. Y aquí sería la virtud de la disciplina. ¿Me entienden? Entonces, sí se ve diferente. Sí se ve diferente estos impulsos. Sí se ve diferente cómo se manifiesta esta búsqueda del ser, ¿ok? Y esto es muy importante cuando vayamos a analizar otros misterios o cuando vayamos a analizar más profundamente la psicología del humano, ¿ok? ¿Por qué? Porque, ¿cómo hablamos? Lucifer es el humano materializado, ¿ok? Lucifer es nuestra alma materializada en un cuerpo, en nuestro vehículo o en nuestro cuerpo, ¿ok? Entonces, nosotros somos Lucifer o somos como los ángeles caídos que tienen este libre albedrío, este impulso del libre albedrío de nosotros podemos buscar nuestro ser como nosotros queramos. Nosotros podemos conocernos a nosotros mismos como nosotros queramos. Pero aquí se ve como un tema como una daga de doble filo. Si tenemos libre albedrío para podernos buscar, pero puedes buscarte de una manera sana o abusar del libre albedrío y buscarte de una manera insana. ¿Ok? Entonces esta dualidad va a ser muy importante cuando vayamos a analizar
otros misterios y vayamos a analizar un poco la psicología humana, básicamente, ¿no? Entonces, este misterio de que Lucifer sea dual, tengas como esta doble cara, se ve en sí mismo. Lucifer, en el mito de Lucifer, nos cuentan que Lucifer es el portador de luz. El nombre Lucifer, si tú lo traduces, se traduce a el portador de luz. Entonces Lucifer es el que porta la luz, pero es el que se rebeló en contra de Dios. Entonces allí está esta dualidad de cómo se rebeló en contra de la luz, pero carga consigo también la luz. ¿Me entiendes? Entonces, Rudolf Steiner nos cuenta. Rudolf Steiner habla sobre una encarnación que tuvo Lucifer aquí en la materia. Una encarnación, el impulso de Lucifer tuvo una reencarnación aquí en la Tierra. ¿Ok? Tuvo un avatar, tuvo un cuerpo. ¿Ok? Entonces, Rudolf Steiner nos dice que Lucifer reencarnó en el tercer milenio antes de Cristo, en Asia. ¿Ok? Nos cuenta que esta alma, este impulso, nos cuenta que esta alma, este impulso, encarnó aquí en la Tierra y trajo consigo los misterios, ¿ok? La búsqueda de los misterios, porque recordemos que Lucifer es este buscador, ¿ok? Es el buscador, por ende, cuando reencarnó aquí, Lucifer reencarnó como esta persona como con un intelecto un poquito más avanzado, o como con esta como curiosidad, ¿ok? Es el portador de luz, entonces cargaba consigo misterios que fueron revelados y fueron enseñados, ¿ok? Lucifer trajo ese impulso de los misterios, de aprender los misterios, de buscar los misterios, ¿ok? Pero también nos cuenta que esta encarnación de Lucifer, que sí trajo los misterios y trajo este impulso de la búsqueda de los misterios, que luego esto serviría para poder luego nosotros comprender lo que iba a ser el misterio del Gólgota o los misterios de Cristo. Trajo también consigo Lucifer los pecados, el hedonismo, ¿ok? Lucifer es el pecado, ¿ok? Lucifer son los 7 pecados. Y también Lucifer es la búsqueda del ser, es nuestro libre albedrío, ¿ok? Entonces, en esta encarnación, como ya vimos, Lucifer fue quien trajo los misterios, fue quien trajo la luz, pero también trajo esta sombra, ¿ok? Porque es el tema de tantita luz crea tantita sombra. Mucha luz crea mucha sombra. ¿Me entienden? Entonces, es ese tema. Entonces, Lucifer también lo podemos ver como la fragmentación de almas, ¿ok? Que es el proceso de pasar de estar con el Logos o con Dios a estar aquí como un ser individual separado de otros, que es la fragmentación de almas, ¿ok? Entonces, cuando Lucifer reencarna aquí en la materia, aparte de traer estos misterios, como ya hablamos, y esta como intelecto, como este sentimiento, este impulso de buscar los misterios y de comprender los misterios y de buscar a sí mismo, también trajo consigo los impulsos de la fragmentación,
de la personalidad, del ser. ¿Ok? La caída de Lucifer aquí en la materia se ve como la fragmentación del ser, que son los 7 pecados, caer en los 7 pecados. ¿Ok? Entonces, Lucifer también trajo problemas como de personalidad. ¿Ok? Trajo caos, hedonismo básicamente. ¿Ok? Este mito, el mito de Lucifer, de cómo Lucifer... y esta historia que nos cuenta Rudolf Steiner de cómo Lucifer encarnó aquí y trajo el conocimiento, está muy relacionado con el mito de Prometeo, donde en el mito griego eh, Prometeo es un titán que robó el fuego de los dioses y se lo dio a los humanos. Y aquí podemos ver esta similitud en cómo Lucifer encarna aquí en la tierra con este impulso de la búsqueda o del conocimiento y se lo entrega a los humanos. Pero en el mito de Prometeo también nos cuentan cómo a raíz de esto también Zeus, el dios del cielo, castiga a Lucifer, bueno, a Prometeo, haciendo que aparte de que Prometeo haya dado esta bendición a los humanos, le haya dado la maldición también a los humanos con Pandora, ¿ok? Y los males con todos los males de la caja de Pandora, ¿ok? Entonces aquí se ve ese mito también como Lucifer, o sea, se ve esta similitud de cómo cuando Lucifer reencarnó aquí en la tierra trajo sí el conocimiento y lo que sería metafóricamente el fuego de los dioses, que es el conocimiento, pero también trajo las tragedias, ¿ok? Y los pecados básicamente, ¿ok? Entonces, aquí nos muestran cómo Prometeo también tiene esta similitud con Lucifer y es también considerado un Lucifer, ¿ok? Entonces, el impulso de Lucifer, como ya lo hemos hablado, si tuvo una reencarnación, si tuvo así un avatar específico que reencarnó por ahí por Asia, también tuvo, aparte de ser esta encarnación, es la humanidad en sí. Todos nosotros cargamos con Lucifer, ¿ok? Y esto se ve con el misterio del chakra sacro. El chakra sacro es un chakra femenino. Y para esto tengo que hablar sobre Lucifer y Ahriman, como la caída de los impulsos de la masculinidad y los impulsos, como el impulso de la caída, como los impulsos de la caída de la energía masculina y la energía femenina. Rudolf Steiner, como ya sabemos, eh, existen dos impulsos primordiales, el impulso masculino y el impulso femenino, ¿okay? Que son lo que conforman todo, ¿okay? Entonces, es la energía creadora y la energía ordenadora, el patrón, ¿ok? Entonces, estos dos impulsos al caer al impulso femenino se le llama Lucifer cuando cae y el impulso masculino cuando cae se le llama Ahriman o Satán, ¿ok? Entonces, Lucifer es la caída de la energía femenina y en nosotros se ve como la energía del chakra sacro en caída de conciencia, ¿ok? Cuando se nos bloquea el chakra plexo solar, cuando se nos bloquea el chakra corazón, el chakra garganta, cuando no podemos abrir otro chakra más allá del chakra emocional, o sea, el chakra femenino, el chakra sacro,
nos convertimos en Lucifer, porque empezamos a caer en la sombra del chakra femenino, que es chakra sacro, ¿no? Entonces empezamos a caer en Lucifer, ¿ok? Lucifer está relacionado con el chakra femenino, que es el chakra sexual, y el chakra de... Sí, bueno, está relacionado con el chakra sacro, ¿ok? Entonces, cuando nosotros nos quedamos atorados en el chakra sacro, empezamos a manifestar la sombra del chakra sacro, que a esa sombra se le llama Lucifer, ¿ok? Y esa es la sombra que todos nosotros podemos manifestar, ¿ok? Es nuestra energía más femenina en caída de conciencia, ¿ok? Entonces, por esta razón, Lucifer está relacionado con Venus, ¿ok? Venus, como ya hemos hablado en otros episodios, Venus está relacionado con el chakra sacro, ¿ok? Venus es un planeta femenino y en la mitología griega, en los misterios griegos, nos presentaban a Venus como una mujer, ¿ok? Que una mujer fértil, como con este impulso del amor, todo eso. Entonces, Venus está asociado con el chakra sacro. Y Venus, aparte de ser el chakra sacro y el impulso que se manifiesta, que se asocia también con el chakra sacro y toda esta caída, y que por la caída del chakra sacro es el Lucifer. Entonces, aparte de relacionarse con eso, Lucifer es conocido como la estrella del amanecer, ¿ok? Y Venus, el planeta Venus, es el último, es el primer planeta que se ve, la primera estrella que se ve al anochecer y la última que se ve al amanecer. Entonces, aquella estrella del amanecer, que es Venus, es Lucifer, ¿ok? Y ahí se ve la relación de cómo esta estrella del amanecer, que es Venus, a esta estrella del amanecer le decían Lucifer. ¿Por qué? Porque cuando Lucifer cae, o cuando Venus cae, o cuando la energía femenina cae, se transforma en los pecados y se transforma en Lucifer, ¿ok? Entonces, en los misterios, en los misterios griegos se vería como la caída de Venus, como Venus cae como en el placer y en el hedonismo más que nada, no tanto como en el placer. No sería como un placer, sino caer en el hedonismo. Esa es la palabra, el hedonismo, caer en el hedonismo y por ende crear los pecados, ¿ok? Entonces, Lucifer en su caída es, como ya vimos, la caída de la energía femenina, que es la caída en los pecados, ¿ok? Pero también su compañero o quien lo, quien lo acompaña es Ahriman o Satán. Vamos a hablar más de Ahriman en su episodio, pero voy a hablar un poquito de él ahora, de ese impulso. Ahriman, como ya sabemos, es el impulso de la caída la caída masculina, ¿ok? Y la caída masculina se ve como el ego, ¿ok? Y la caída femenina se ve como los pecados, ¿ok? Entonces, Lucifer se convierte en el tentador, el que te tienta a pecar, porque Lucifer, como dice Rudolf Steiner, a Lucifer le gusta la compañía, por ende te tienta a estar con él, a seguir con él, a ir con él y caer a los pecados. Ahriman te distrae y eso es también de lo que vamos a hablar en otros episodios. Como Ahriman te distrae y te confunde para poder gobernarte y Lucifer te tienta a que estés con él, ¿ok? A que caigas con él.
Entonces, ambas caídas se ven también como trastornos, ¿ok? Los podemos ver como trastornos. A la caída de Ahriman se le ve como el trastorno del narcisismo, y a la caída de Lucifer se le ve como el trastorno de el borderline o el trastorno límite de la personalidad, ¿ok? Y a estos dos funcionan de una manera en el bajo astral. Vamos a hablar de esto en su episodio. En el bajo astral hay una interacción entre estos dos impulsos, entre estas dos caídas, muy simbólica, que se manifiesta cuando nosotros manifestamos la caída de uno de estos dos impulsos, ¿ok? Que es, se le llama el ciclo de abuso narcisista, ¿ok? De cómo el narcisista, que sería Ahriman, utiliza al que tiene trastorno límite de personalidad, que sería Lucifer, lo utiliza para sí mismo, ¿ok? O sea, la idea es que en el ciclo de abuso ambos se torturan, ¿ok? Porque ambos son tóxicos a su manera. Ahriman es tóxico en la manera... Ahriman es el impulso masculino, que es el impulso material, ¿ok? Entonces Ahriman está muy relacionado con temas como la tiranía, todo eso, ¿ok? Es el narcisismo básicamente, el egoísmo, el utilizo a las personas o a Lucifer para mi beneficio, para yo sentirme bien, ¿ok? Y Lucifer se ve como la caída de la victimización, ¿ok? Pero aparte de esta victimización es también Lucifer se manifiesta como este impulso que ayuda a Ahriman, ¿ok? Y esto lo vamos a ir hablando muchísimo más adelante. Tenemos que hablar primero de otras cositas básicas para poder ir avanzando, ¿ok? Pero Lucifer en la caída se ve como este ser eh, histriónico, con bipolaridad, con el trastorno límite de personalidad, que se victimiza y que se hunde en las emociones, porque Lucifer, como ya dijimos al principio, es un impulso sentimental de la búsqueda del yo que lo conecta con el interior, con el ser. Entonces es muy emocional y muy eh, errático, muy histriónico. Es caos, básicamente. Es como mucha energía que no es controlada, ¿ok? Y muchas veces, esto lo vamos a ver cuando ya analicemos la psicología, a Lucifer en el ser humano. A Lucifer se le dice también que es un impulso sin padre o sin orden. O sea, que no tenga padre, eh, es que no tiene orden, ¿ok? Entonces es así una energía eh, sin orden, caótica, es caos, ¿ok? Y este caos es, en el ciclo de abuso, es el caos que a Ahriman le sirve, o que al narcisista le sirve. Si yo tengo a esta persona, consigo algo para mí, ¿ok? Entonces aquí empezamos a ver los papeles del tirano y del victimidor y las víctimas, ¿ok? De la presa y el depredador, ¿ok? Entonces, estos impulsos, estos impulsos se ven, el impulso femenino en luz o como en conciencia, se ve como el impulso, como una mujer que crea, que fluye con sus sentimientos, con su ciclo, con el ciclo energético de la luna, todo eso, ¿no? Como
un ser que fluye, que sabe, que fluye con el ciclo. Las mujeres, están muy... Dentro de los misterios de la mujer está el misterio de los ciclos y cómo las mujeres son cíclicas, o sea que suben, bajan y suben y bajan, como que tienen esta ascensión y esta caída, y esta ascensión y esta caída y así, ¿ok? Y es un ciclo, ¿ok? Es el ciclo que se ve en todo, ¿ok? Esto es, bueno, este material ustedes tómenlo y vayan analizándolo, pero, pero también vamos a ir hablando de esto más adelante, ¿ok? De los misterios de la mujer. Ok, pero entonces, la mujer es este impulso cíclico que sube o que asciende o que llega como a la luz y que luego cae de nuevo al infierno, luego sube, ¿ok? Pero es una metáfora. También se puede ver con el tema de los ciclos menstruales y cómo tienen este ciclo en el que están como bien o normal y luego llega el ciclo menstrual y se van, es el mito de irse al mundo interno o es el mito de ir al inframundo, de estar en el mundo conocido a pasar al mundo desconocido y luego salir de allí, surgir de allí y seguir con el ciclo. Pero esto también se ve en Lucifer, que es la caída femenina, en cómo Lucifer es inestable. ¿Okay? La mujer, la energía femenina en luz no es inestable, sino que sabe navegar por los ciclos. ¿Okay? Sabe manejar los ciclos. Lucifer es inestable. Puede estar bien y luego mal, y luego bien, y luego mal, y luego bien, y luego mal, y luego bien, así. ¿Okay? Es caos, básicamente. Es estar bien, estar mal, estar bien, estar mal. Por eso también se le da estos trastornos el trastorno histriónico, el trastorno bipolar, el trastorno límite de personalidad, porque Lucifer es el impulso de la inestabilidad, de la entropía. ¿Okay? Es el caos que no tiene forma, es entropía, básicamente, que, que no se logra sostener. ¿Okay? Entonces, es así, es un impulso muy emocional, muy como contradictorio o como muy... Lucifer tiene este impulso, esta marca de ser como muy autodestructivo, por así decirlo. De ser... Sí, bueno, es el trastorno límite de la personalidad. ¿Okay? Que sienten algo, después ya no, después sí, después sí. Son autodestructivos porque es mucho caos en sí mismo, que a veces se autodestruyen a sí mismos por tener ese caos. ¿Ok? Pero para el otro polo, para el otro polo de Lucifer, Ahriman, esto le sirve. ¿Ok? Porque la energía femenina en luz es la energía creadora. Y es así, energía. ¿Ok? Es pura energía que con el impulso de masculino es energía que crea y que toma forma y crea de que este lugar o crea de que las plantas, ¿ok? Entonces, en caída de conciencia, Lucifer es la energía errática que es puro caos y que Lucifer, o sea, es así pura energía suelta, caótica. ¿Ok? Y Ahriman, esto le sirve para poder ocupar esto como batería, ¿ok? Como batería para poder hacer tal cosa, para poder hacer tal mal, ¿ok? Entonces, Lucifer y Ahriman están relacionados con la marca de la bestia.
Lucifer, como ya le hablamos, es la caída del chakra sacro. Y Ahriman es la caída del chakra plexo solar. Okay, entonces, estos dos impulsos o estos dos chakras, cuando no logran como pasar al corazón, que esto está, bueno, cuando no logran pasar al corazón y no logran, es el mito griego donde Venus o Afrodita y Marte o Aries, cuando no logran salir de, de su tortura, de su ciclo de abuso, cuando no logran salir de allí y conectar o crear el impulso de Cupido o del amor o del corazón o del niño santo, se quedan en la marca de la bestia y se quedan en la sombra, donde Ares es el tirano y egocéntrico y sociópata, y Venus es la hedonista y es la pecadora y es así la tentadora y es la sociópata tentadora. em, Se quedan atorados y en vez de triangular con el corazón, triangulan con el chakra raíz. Y este es un misterio que vamos a ir analizando, ¿ok? De cómo en vez de triangular con Cristo o lo que sería Cupido, em, triangulan con Saturno, ¿ok? Y el Sol Negro. Y vamos a hablar de todo esto, ¿ok? Pero bueno, eso, eso sería lo que tengo por hoy. Vamos a ir en otros episodios hablando sobre vamos a hablar sobre Ahriman, vamos a hablar sobre este ciclo de abuso, vamos a hablar sobre los em, sobre los misterios griegos y cómo nos presentan esto como Venus, como Afrodita y Ares. Y vamos a ir hablando sobre esto, ¿ok? Y sobre esta caída para poder ir comprendiendo al ser humano y su psicología. Y también comprendiendo el cosmos. ¿Ok? Y bueno, eso sería. Los dejo. Busquen la luz. Les envío mucha luz y mucho amor. Busquen, busquen en la meditación. Busquen en sí mismos. Porque en nosotros se encuentra toda la información. ¿Ok? Bueno, eso. Adiós. Bye.